Bien, retomando. Decíamos, se había cerrado ese acto electoral, las autoridades de las mesas ingresan al cuarto oscuro, tanto fiscales como presidente, para proceder a hacer lo que va a ser el conteo de votos y la posibilidad de dar un resultado de cómo han sido la división de esos votos en esa mesa en particular, digamos, entre los candidatos que se habían presentado. Y aquí es donde vamos a encontrar las otras categorías de votos. Por un lado, lo primero que vamos a encontrar es el voto positivo, el voto que está posibilitado de ser cuantificado como correcto, en el cual se caracteriza por, una vez abierto el sobre, encontrar una boleta en condiciones apropiadas y de un solo candidato, y una sola boleta, es del candidato correspondiente, la boleta es oficializada y se puede ver con total claridad quién es el candidato, quién es el partido, quién es la lista. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque puede darse un par de circunstancias en las cuales, si bien las condiciones de la boleta que vamos a encontrar dentro del sobre no son óptimas, no invalidan la validez del voto. ¿Cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, si nosotros abrimos el sobre y encontramos una boleta dañada, es decir, tiene alguna que otra ralladura, tiene algún pedacito faltante, tiene alguna ruptura en su cuerpo, pero bajo ningún punto de vista se imposibilita de observar las características fundamentales o elementos fundamentales como la elección a la cual están siendo utilizadas, cuando está aclarado de arriba, la fecha, la foto del candidato, el partido, la lista. Eso va a hacer definitivamente que la boleta sea válida. En caso de faltar alguna de estas partes, que sea solo media boleta lo que encontramos dentro del sobre, o que esté totalmente tachado el número de lista y el partido y demás, ahí sí será un voto nulo, porque en realidad no se está pudiendo percibir con claridad cuál es la opción que ese elector había tomado. La otra posibilidad es que encontremos dentro del sobre más de una boleta. Ahora bien, si las boletas son del mismo candidato y del mismo cargo y demás, el voto va a ser considerado válido. ¿Por qué? Porque se cree que puede haber pasado un accidente, como que las boletas estuvieran medias pegadas y el elector no se dio cuenta, no se percató. Y por ende, sin embargo, al ser del mismo candidato, se sobreentiende que es visible a quien quería efectivamente votar. En ese caso, se cuantifica el voto positivo para ese candidato a quien ha sido considerado en el gusto del elector y la otra boleta se destruye. Ahora bien, si lo que habría dentro del sobre son dos boletas de dos candidatos y partidos diferentes, en ese caso sí el voto se considera nulo. Nulo porque es imposible saber a quién realmente el elector ha querido elegir. Una otra posibilidad de que aparezca un voto positivo, pero que es distinto a esto que hemos mencionado, es que el sobre se encuentre vacío o con un fragmento de cartulina limpia de cualquier color. En ese caso estamos viendo lo que se presenta como voto en blanco, que es un voto válido. En realidad, ¿por qué lo es? Porque el elector, frente al disgusto que le generan todos los candidatos que se han presentado, ha decidido ejercer su derecho y obligación a votar, pero no dándole su beneplácito, su apoyo a ninguno, porque está comunicando claramente, ninguno complace sus deseos o sus aspiraciones o sus creencias políticas. Y ese voto claramente es válido. De hecho, cuando se den los resultados, van a ver que tienen por candidatos cuántos votos han obtenido, y después está la categoría también de voto en blanco, que establece, bueno, cuántas personas han votado en blanco en esas elecciones. Otra posibilidad de que pueda darse es que al abrirse el sobre se encuentre un elemento extraño. Aparece una galletita, aparece una carta, aparece cualquier cosa, un puñado de yerba, lo que quieran. En ese caso, el voto va a ser nulo porque se sobreentiende que el hecho de que el elector haya insertado un elemento extraño dentro del sobre está haciendo una cuestión de burla o de total desprecio frente al acto electoral y que realmente, por más que haya una boleta allí dentro, no está dando cuenta de que realmente esté deseando votar ese candidato.
Finalmente hay una categoría más de voto que nosotros debemos tener presentes en este caso, que es el voto que se considera recusado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos que había un montón de fiscales que estaban en ese caso representados en distintos partidos evaluando los resultados de la elección. Puede pasar, como dijimos, una boleta que no está en perfectas condiciones y que para uno de los fiscales debe ser considerado como un voto nulo. Sin embargo, para otro de los fiscales, las condiciones de esa boleta no significarían que haya que anularlo. Sí, está rajada, tiene una rayadura, pero los elementos se ven, no debería por qué ser anulado. Y sin embargo, el fiscal que solicitó se anule ese voto sigue en su posición. En ese caso, el presidente de mesa lo que va a hacer en definitiva es labrar un acta, es decir, un documento, un escrito, en el cual se solicita que ese voto en particular sea puesto en consideración, es decir, se lo va a incorporar junto con ese escrito y se lo va a enviar a la justicia electoral, para que luego de cerrar las elecciones, luego de hecho el primer conteo en todo el país, en todas las mesas del país, se abran esos sobres por parte de la justicia y terminen de definir si cada uno de esos votos están medios en duda, eran válidos o no. Este voto va a la par del que en su momento planteamos como otro voto que quedaba así en discusión, que era el de identidad impugnada, cuando un elector se acercaba a la mesa y había dudas de si era quien decía ser. Si era fácilmente comprobable que claramente no era quien decía ser, ahí es la justicia directa la que va a acomodar esa situación y claramente el elector no votaría. Sin embargo, como dimos el ejemplo de si una persona figuraba como desaparecida y nunca había eliminado esa denuncia que cabía sobre sí, que no estaba y fue a votar, se le puede permitir efectuar su derecho, siendo sin embargo su voto considerado también en suspenso, es decir, un acta que pone en discusión su identidad y se envía junto a su boleta a la justicia electoral para que decida la situación del mismo. Bien chicos, hasta acá sería la clase. Estos serían los temas que hemos visto: tipos de voto y agentes interactuantes en el proceso del sufragio o acto efectivo del sufragio. Nos vemos la semana que viene.